Bienvenido a un nuevo video y en esta ocasión te hablaré sobre el gran éxito de Capcom con la saga Monster Hunter. Así que comencemos. Bueno, de seguro te has preguntado cómo es que Capcom, siendo uno de los que marcaron tendencia como el survival horror con Resident Evil, la revolución que generó en su día con Street Fighter, un nuevo estilo de frenesícolos de Bill Mixcree o simplemente propuestas artísticas como Okami, pasó a sacar juegos pobres sin contenido con sistema de monetización insultantes para todo el mundo, incluso olvidando a grandes títulos, y aún así haber remontado en los últimos años a tal punto que tiene los números más grandes de su historia sin haberse ido a la quiebra. En el proceso te presento a su mina de oro, que es Monster Hunter. Contrario a lo que pasó a todas las demás franquicias en las épocas oscuras de Capcom, con Monster Hunter fue todo lo contrario. Si no lo conoces, Monster Hunter es un juego de aventuras RPG en el que protagonizas a un cazador encargado de eliminar a bestias y dragones que amenazan a un pueblo. Esa es la premisa más básica del mundo, pero es tan sencillo. ¿Por qué tiene tantos juegos? Y si es un juego, no una película de militares, pues verás, en 2004 un aire fresco para el género ARPG, pues no solo era ir del punto A al punto B, matar al dragón y regresar aquí. Lo más interesante que tenía era que era un juego de reflejos, sino más bien de preparación, pues antes de cada caza tenías que recolectar materiales para tener pociones, piedras de afilado, trampas, bombas, municiones, bufos y una larga lista de objetos. Además había 6 tipos de armas iniciales sobre las cuales aprender y usar las que mejor te acomodara. A quien sabe tener una para cada ocasión. Cuando tenías todo listo te ibas de caza, ya sea en solitario o en compañía de un grupo de 3 cazadores extras, además de ti. Cuando se determinaba la misión, las partes del monstruo que eliminaste podías ocuparlas para forjar nuevas armas y armaduras. Y en ese es el sistema de luz que tiene Monster Hunter. Simplemente, pero también implementado, que su sistema de progresión hace que siempre te sientas recompensado. El mayor problema que tuvo en aquellos años es que para un público occidental era un juego tosco, lento y hasta raro, pues de este lado se popularizaban juegos como Devil May Cry, GTA o los primeros FPS populares, pero eso no fue lo mismo para el público japonés. No es sorpresa para nadie que en Japón el que los kaijus es prácticamente parte de su cultura. Es por ello que les gusta demasiado el poder pelear contra monstruos y dragones de gran tamaño. Posteriormente sacaron más juegos como Monster Hunter G, pero debido a las bajas ventas en Occidente, este fue lanzado exclusivamente en Japón, con varias mejoras que fueron muy bien recibidas. Cabe recalcar que estos títulos fueron lanzados para la PlayStation 2 y comenzaron a explotar el online que tenía esta consola, porque si aunque no lo creas, la PlayStation 2 tenía online, pero todo explotó cuando llegó Monster Hunter Freedom para la legendaria PSP, cuadruplicando las ventas de sus primeros títulos, porque aquí explotó tanto. Un gran cambio que ocurrió fueron los controles, pues en los primeros títulos los ataques eran con el stick derecho. La PSP, al no tener stick derecho, cambiaron la configuración a los botones clásicos, y fue un gran cambio
tan minúsculo, pero que mejoraba la experiencia en un 200%. Además, aquí nació el agarre de tipo garra para la PSP, pues era la forma más cómoda de maniobrar al personaje y su cámara. También aquí es donde nacieron las subespecies, que es básicamente el mismo monstruo pero de otro color y con movimientos más agresivos y patrones más difíciles de aprender. Después sacaron Monster Hunter 2 para la PlayStation 2 con mejoras al movimiento y metiendo una mecánica de clima que restringía al jugador qué monstruos cazar, por lo que este no tuvo las ventas esperadas, y es este punto donde Capcom se dio cuenta que su gran mercado estaba en las portátiles, pues un año después lanzaron Freedom 2 portable con mejoras pequeñas y eliminando cosas que no fueron del agrado con la mecánica del clima. Año 2008 sale Monster Hunter Portable 2 y en 2009 sale lo que para muchos fue el mejor Monster Hunter hasta esos momentos, Monster Hunter Freedom Unite, pues aquí se marcó un antes y un después de la saga. Ahora los gatos podían acompañarnos a las cacerías, además de que todos los monstruos de la saga estaban en este juego hasta el momento, teniendo 4 millones de ventas, y aunque en nuestro lado del mundo apenas era un juego de nichos. Y para algunos jugadores en Japón fue el causante de que las ventas de PSP se dispararan, pues Monster Hunter se convirtió en todo un fenómeno nacional, pues era común ver a oficinistas jugando en su PSP en el metro de camino al trabajo, en las cafeterías, en los parques, en las escuelas, en todos lados estaba Monster Hunter. Tiempos después salió Monster Hunter 3, el más ambicioso hasta su momento, pues inicialmente estaba pensado para salir en la PlayStation 3 como exclusivo, pero como hacer juegos para esta consola en su año era muy costoso, decidió salir en la Wii, generando así una muy buena relación con Nintendo. Esta fue uno de los más controversiales, pues incluía monstruos nuevos y solo volvían 3 iconos de la saga: Rátalos, Ratian y Diablos, además de meter la mecánica de peleas acuáticas, que a muchos les podrá gustar, pero a muchos otros no les gustó. Es por esto que esta mecánica nunca más se volvió a ver en Monster Hunter. En el año 2010 llega a Monster Hunter Portable 3 para la PSP, siendo uno de los títulos más demandantes de la consola, llegando a vender casi 5 millones solo en Japón, pues este fue exclusivo de ese país, pero el nicho de Occidente era tan grande que comenzaron a ver parches para el juego, hechos por la comunidad, donde lo ponías poner en inglés o en español. En la época que yo lo probé estaba traducido al inglés al 60% y español al 35% y en japonés al 5%, por lo menos era jugable. Cada vez que se ve más que el público objetivo era el de las portátiles, y aparte en este juego debutó uno de mis monstruos favoritos, que es el poderoso Shinobi. Y en 2010 sería lanzado Monster Hunter 3G, siendo una expansión para Monster Hunter 3. Y en 3 años después Monster Hunter 3 Ultimate para la 3DS y Wii, mejorando la experiencia de combate acuático sin ser una gran mejora, la cámara fijada, la expansión del rango, entre otras cosas. Podrá ser el título con menos cosas nuevas que trajo, pero fue el indicativo, gracias a las ventas, de que Capcom comenzaría a planear sacar del nicho a Monster Hunter de Occidente, pues el interés estaba presente.
Y en el año 2013 Monster Hunter 4 es lanzado como exclusivo para Japón para la 3DS, y es aquí donde muchos cambios que se han hecho se han quedado hasta el día de hoy. Ahora los mapas no solo son campos planos, sino que hay salientes, pendientes, acantilados, lianas y muchos elementos que te permiten brincar y poder montar al monstruo con nuevas mecánicas. Estas mecánicas, ya sean en individual o en grupo, daban juego a nuevas estrategias. Además, es de los primeros en ser el más cinematográfico que el resto, pues ahora hay cinemáticas para cada monstruo, cinemáticas para contar la historia, cinemáticas para los monstruos más poderosos. Llegamos al año 2015 y sale a la venta Monster Hunter 4 Ultimate para la 3DS, siendo este uno de los primeros éxitos occidentales para la franquicia, pues por primera vez tenían números de ventas similares a los de Japón. Todas las mecánicas añadidas en el 4, más el rango G, más la implementación de monstruos Apex que eran enemigos impredecibles y muy difíciles, pues fueron añadidos a este título, un gran éxito comercial. Pues aquí teníamos la ridícula cantidad de 70 monstruos grandes para farmear y obtener sus materiales para hacer nuevas armas y armaduras. Como dice el dicho, solo hay 3 cosas del que los japoneses se vuelven locos: el hentai, los hatser y el farmeo. Para muchos, incluyéndome, ha sido el mejor Monster Hunter de su historia. Así que dime, para ti, ¿cuál ha sido el mejor de todos? Te leo en los comentarios. Y en ese mismo año, por el 10º aniversario, lanzaron Monster Hunter Cross para el Japón y un año después para Occidente, bajo el nombre de Monster Hunter Generation para la 3DS, vendiendo en total 4 millones. Aquí podías visitar a todas las aldeas y revivir todos tus bellos momentos que viviste en juegos anteriores. Nuevos estilos para combatir, siendo más ágil, esquivar a los monstruos bastante, e incluso podías combatir como un felín. Es muy buen juego, pero ese no fue el final. Llega 2018 y sale Monster Hunter World para todo el mundo, teniendo la ridícula cantidad de ventas de 18,000 millones, pues un número nunca antes visto en la franquicia y ni siquiera en la empresa, pues ha sido el título con más ventas en toda la historia de Capcom, superando a Resident Evil. Este título fue el que ha cambiado muchas cosas con respecto a títulos anteriores, pues es extendible, pues su público meta ya no era Japón y las portátiles, ahora era el mundo. Me podría hablar de todas las mejoras y cambios que hubo en World, pero eso sería tan extenso que el video duraría una eternidad. Dificultad adecuada para veteranos y nuevos, implementación de mecánicas online y una forma más simplificada de extender la progresión del juego. Pero a pesar de todo, Capcom siguió como un grande y sacó una expansión del tamaño del juego grande, cosa que a los veteranos estaban más acostumbrados, pero sorprendió a todos cuando llegó en forma de DLC, Monster Hunter World Iceborne, vendiendo 9 millones y continúa la historia de World. Fácilmente te añade otras 50 a 70 horas de juego de historia principal. Metieron 27 monstruos grandes nuevos a los cuales cazar, con nuevas variantes, una zona nueva que es la más grande de todo el juego, mecánicas para las herramientas que ya existían y nuevos combos para las armas. Monster Hunter Rise ha sido el niño nuevo de la franquicia, pues es el más reciente de todos y últimamente con su DLC de Sunbreak.
Y es aquí donde la verticalidad que se exploró en Monster Hunter 4 explota, pues ahora todo el mapa es explorable. Lastimosamente es el único Monster Hunter que me hace falta probar para dar una opinión más objetiva de él, pero con la demo que probé de Steve y siendo un veterano de la saga, solo puedo decir que el combate y el movimiento se sienten rico. Así que regresando al título del video, porque Monster Hunter ha sido muy exitoso. Si no te ha quedado claro durante todo este resumen de su historia y trayectoria, este éxito se le debe mayormente a los japoneses, pues ellos eran los que más consumían las portátiles y el tema del farmeo es lo que más aman en el país nipón y últimamente occidente, pues muchas mecánicas nuevas y de movimiento fueron implementados para atraer a un público más internacional. Capcom cometió muchos errores en el pasado, pero parece que Monster Hunter no se sentía parte de ellos, pues al contrario de títulos como Resident Evil, que con cada nuevo juego iban en decadencia, acá cada título de Monster Hunter que salía se hacía más divertido, más lleno de contenido, más rejugable y por supuesto más retroalimentado por los fans. Capcom en sus últimos años se ha redimido, así que ahora es cuando se espera con más ansias un Monster Hunter o noticias sobre el próximo título de Capcom. Porque si es Rise y Sunbreak han sido muy buenos, no podemos esperar al siguiente. Y esto ha sido todo. Monster Hunter es una saga que adoro desde sus inicios y ahora que últimamente he podido probar los últimos títulos, siento que cada juego que sale es mejor que el anterior. Aunque hay otras franquicias de Capcom que no siempre mejoran con el tiempo. Bueno, esto ha sido todo por hoy y ya sabes, si quieres más contenido como este, suscríbete, comparte y deja tu poderoso like. Hasta luego.